Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Como siempre, dándoles la bienvenida a todas las personas que cada 8 días amablemente nos siguen a través de esta transmisión. Roberto, un saludo muy fuerte hasta Jaral del Progreso. Cada 8 días por aquí te vemos. Pues bueno, así como Roberto y otras personas que pues, nos siguen con regularidad. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué es un soplo cardíaco? Sobre todo en los niños, es una situación muy frecuente y que genera un poco de angustia. Pero los soplos cardíacos habitualmente son hallazgos que se presentan en un examen físico, es decir, uno lleva a su hijo a la consulta con el pediatra y el pediatra, pues a través de la auscultación, identifica que el pequeño tiene un pequeño ruido en el corazón. Justamente el procedimiento es referirlo con un médico especialista, el cardiólogo pediatra, y la mayoría de estos procedimientos, pues prácticamente suelen ser no patológicos. Solamente el 1 al 3% pueden presentar alguna enfermedad estructural. Es por ello que es importante saber qué hacer, qué referir y sobre todo mantener la calma ante una situación de este tipo. El día de hoy, la doctora Carla Sofía Salinas Urbina, la doctora es cardióloga pediatra, nos hablará de este tema tan interesante. La doctora es egresada de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de médico cirujano, realizó la especialidad de pediatría también por la Universidad de Guanajuato y posteriormente realiza un posgrado en cardiología pediátrica en siglo XXI, egresada de la UNAM. Y pues bueno, el día de hoy nos va a hablar de este tema tan interesante. Doctora Carla, muy buenas tardes, bienvenida. Es un tema muy interesante, es algo relativamente frecuente en la consulta de los pediatras. Muchos papás que estamos aquí presentes, pues hemos escuchado la noticia de que a nuestro hijo se le escucha un pequeño soplo y pues justamente nos genera algunas dudas si este soplo es benigno, es maligno, si se le va a quitar, si requiere algún procedimiento de intervención, qué debemos de hacer. Entonces, pues bueno, su abordaje el día de hoy es muy importante para todos nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Aquí muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que este tema sea de interés para ustedes. Bueno, vamos a ver ahorita lo que es un soplo cardíaco y por qué se presenta en los niños. Ya el doctor Memo me hizo favor de presentarme. Como objetivos de la plática, vamos a ver, primero que nada, definir qué es un cardiólogo pediatra, los motivos de consulta en cardiología. Después ya nos adentraremos al tema del soplo cardíaco, cuándo enviar a un niño con soplo cardíaco y de ahí definiremos lo que es una cardiopatía congénita y cómo se diagnostica. Más adelante quiero dar un pequeño espacio para explicar un poquito del tamiz cardiológico que últimamente lo hemos visto y se ha puesto muy de moda, que es muy importante para el diagnóstico temprano de las cardiopatías. Entonces, un cardiólogo pediatra es un pediatra especializado en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de problemas cardíacos en niños. Vemos niños desde la concepción y hasta la adolescencia. Y muy importante, pues que los niños no son pequeños adultos. Realmente las patologías en los niños son muy diferentes a los adultos. Es muy difícil que un niño se pueda infartar, por ejemplo, o que tenga arritmias severas por el propio envejecimiento del corazón. Y tenemos también en adultos que es muy difícil que tengan una cardiopatía congénita, aunque hay algunas que sí podemos diagnosticar en la etapa de adulto. En los motivos principales de consulta en cardiología pediátrica, pues tenemos como número 1 el soplo cardíaco. La mayoría de los niños que son referidos a nuestro consultorio tienen este diagnóstico como motivo de referencia. Otros motivos pues son el síncope o los desmayos, la cianosis, que es la coloración azulada en la piel de los niños, el dolor del pechito, que puede ser por múltiples factores, las palpitaciones o taquicardia, que pueden llegar a referir, fallo de medro o falla de crecimiento, ya sea en su peso, que no crecen, que no ganan peso, o que no están ganando talla.
también para el abordaje de la hipertensión arterial sistémica en los niños y abordaje también para algunos síndromes genéticos que se pueden acompañar de algún tipo de problema de corazón. Entonces nos vamos a adentrar al tema del soplo cardíaco. ¿Qué es un soplo cardíaco? En realidad el soplo cardíaco pues es la consecuencia, es un sonido como lo dijo el doctor Memo, es una consecuencia de las turbulencias o vibraciones que se originan por un flujo de sanguíneo dentro del corazón o fuera en los vasos sanguíneos. Y esto va a originar ondas sonoras que se van a escuchar con un estetoscopio. Esas turbulencias o vibraciones son consecuencias de varias causas. Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo. Vemos, por ejemplo, al lado izquierdo de su pantalla un río que va con un flujo lento, un flujo suave, un flujo sin turbulencias. Por lo tanto, ese río se va a escuchar o no se va a escuchar. Va a escucharse muy suavemente. Sin embargo, cuando a ese río le aumentan la cantidad de agua, le aumentan los obstáculos, le aumentan las estrecheces o de repente se ensancha, pues va a empezar a generar sonidos más turbulentos y eso es lo que se va a escuchar. Este ejemplo me gusta mucho darlo porque nos da una imagen más o menos de lo que puede suceder dentro de los vasos sanguíneos y del corazón de los niños, de los niños o de los adultos, pues porque también pueden presentarse con soplos. Aquí, por ejemplo, vemos varias razones por las que se generan los soplos. En esta parte vemos una línea o un vaso en donde está sin estrecheces y sin ningún tipo de obstáculos, pero hay un flujo incrementado. Entonces, eso va a generar la turbulencia y el soplo. Aquí vemos un flujo que pasa a través de una estrechez. Como me gusta mucho darles el ejemplo como en una manguera, ¿no? Si ustedes están regando su jardín y le ponen el dedito, de repente pues va a sonar más fuerte porque va a aumentar la velocidad de agua a través de esa manguera. Aquí vemos también regurgitaciones, o sea, la sangre ya pasó sin obstáculo, pero por algún motivo se está regresando y eso también puede generar un soplo. O de repente se dilata. Ahí viene el flujo laminar o flujo lento y de repente empieza la turbulencia porque hay un ensanchamiento. Aquí nuevamente, pues una zona de estrechez o obstáculos. Entonces, son los diferentes motivos por los que puede generarse un soplo. Aquí como tal, pues el soplo cardíaco es la causa más frecuente de que nos visiten los niños en la consulta de cardiología pediátrica. Afecta a niños de todas las edades, especialmente en la edad preescolar y escolar. Sin embargo, se pueden escuchar en todas las edades. Y solamente, como lo mencionó el doctor, es el 1% aproximadamente son soplos de causa patológica u orgánicos, o sea, que tienen alguna alteración en la estructura del corazón. El soplo pues se estudia de diversas maneras. No solamente es el ruido, sino que hay que describirlo para poder llegar a un diagnóstico certero. Les quise poner esta porque lo dividimos en muchos grados. Sin embargo, muchas veces llegan diciendo, bueno, es que tiene un pequeño soplo, un soplo suave, muy chiquito, ¿no? En realidad, el grado del soplo no define si es más o menos grave el asunto. Puede haber soplos o ausencia de soplos en cardiopatías o en problemas de corazón muy severos, o puede haber soplos muy intensos en problemas de corazón que no son graves y que no requieren tratamiento. Entonces, por eso que quiero aclarar esto, que la intensidad no define la gravedad. También vemos el área, la localización en el pecho de los niños. Aquí, pues, en los niños tenemos que, además de los adultos, bueno, están en las válvulas pulmonares, aórtica pulmonar, la tricúspide, la mitral, pero también hay que auscultar el cuello, sobre todo, y también en la región de la clavícula, que es una diferencia que puede ser en los niños con diferencia a los adultos. Y también hacia dónde corre ese soplo. Obviamente, pues esto va a ser con su médico el que esté definiendo.
El soplo, pues también el ciclo cardíaco no es solamente la contracción y la relajación del corazón, sino que involucra muchas fases muy importantes y cada una puede generar soplos diferentes de diferentes características. Entonces, dependiendo de esa fase en donde la estemos escuchando, es donde vamos a ir más correlacionando el diagnóstico o si eso no es grave. Igualmente aquí le puse las fases como en el ciclo cardíaco y estas es todas las cantidades de soplos diferentes que podemos ver. Es nada más pues algo gráfico para poder adentrarnos. Aquí pues también le vamos a estudiar el timbre, si es rudo, áspero o si es nada más algo musical. El tono, si es muy agudo o muy grave, un intermedio, y si se acompaña de otras cosas como taquicardia, como alteraciones en el ritmo cardíaco, o si hay diferencia en la posición, o sea, es diferente si se escucha acostado al niño o sentado o parado. Eso también nos va a llamar de si es algo que es grave o no. Aquí les quise poner este ejemplo. Ay, no, no corre. ¿Qué? ¿Un video? Sí, un video. Bueno, si ahorita tenemos tiempo. Ese no me di cuenta que fue un video, vi unos más adelante. Bueno, si hay tiempo ahorita se los les muestro. Además que nada aquí quería que escucharan un ruido normal y un ruido con soplo. Si hay tiempo regresamos a esta diapositiva. Bueno, los soplos cardíacos entonces los vamos a dividir en dos clases. Los soplos orgánicos, que son patológicos, o sea, involucran una cardiopatía congénita, o los soplos inorgánicos, que no involucran una cardiopatía congénita, soplos inocentes o funcionales. Mi hijo tiene un soplo, ¿qué sigue, no? Mi médico general, mi médico familiar, mi médico pediatra me dijo que mi hijo tiene un soplo y eso es muy angustiante y preocupante en todas las familias, porque urge saber qué es lo que está causando esa alteración. Entonces, pues vamos a echar mano de todo esto. La vamos a escuchar el soplo, pero también vamos a explorar al niño para saber si tiene alguna alteración agregada que nos pueda hacer sospechar en algo patológico. Y además, pues, los antecedentes sobre todo familiares, si hubo algún antecedente de cardiopatía congénita, familiares que fallecieron jóvenes antes de los 40, 50 años, familiares que tuvieron muertes inexplicables, incluso, pues, aunque no sean familiares cercanos. Y también la historia de infecciones de repetición, de falla de crecimiento, antecedentes personales de alguna otra alteración o de alguna otra malformación, también se debe de considerar para el estudio de estos soplos. Aquí pues vemos cómo se escucha al niño. Lo ideal pues es escucharlo tranquilo, en un lugar agradable, que el niño nos permita hacer la exploración completa. Y se debe de hacer en todo el tórax, aorta, pulmonar, tricúspide, el mesocardio, acá en la zona mitral y pues también en la espalda. Y como lo comenté, pues también tenemos que irnos a escuchar el cuello y las clavículas. Dentro de la exploración cardiológica, pues debemos siempre palpar. No es lo mismo un corazón quieto a un corazón hiperdinámico. Luego sí llegan muchos niños porque les sienten el corazón. Sin embargo, pues como lo vamos a ver más adelante, hay una diferencia dependiendo de la edad de cada niño. Hay que palpar los pulsos, el golpeteo de las arterias, sobre todo a nivel de extremidades inferiores o extremidades superiores, y hacer las comparativas, ya que si hay diferencias entre una y otra, puede significar alguna alteración en algunos tipos de cardiopatías. Aquí, pues también hay que palpar el hígado. En adultos, pues algunos datos de falla cardíaca generalmente involucra la hinchazón de las piernas. Sin embargo, en los niños no vamos a ver ese hinchazón. Lo primero que vamos a ver es un hígado crecido. Por eso es muy importante la palpación del abdomen.
Pues debemos integrar, además de los signos vitales que ya sabemos, frecuencia respiratoria, cardíaca, debemos implementar la oximetría. La oximetría debe de ser idealmente comparativa también en extremidad superior derecha y los pies. Y la toma de la presión arterial. Esta también se debe de hacer de manera comparativa del lado brazo derecho y brazo izquierdo o algún pie, y hacerlo de manera comparativa. Los brazaletes para la medición de la presión arterial en los niños pues varían de acuerdo al tamaño y al peso del niño, bueno, más que nada al tamaño entre la longitud entre lo que es el hombro y el codo, que debe de ser de 40% al menos, y la parte que se infla debe de abarcar del 80 al 100% de la circunferencia del bracito para que sea ideal. Si nosotros tomamos presiones con manguitos más pequeños, pues va a ser presiones más altas, o al revés, si lo tomamos con manguitos muy grandes para la edad, para su tamaño, van a ser presiones bajas o subestimadas. Entonces, tienen que ser la exploración, el manguito adecuado. Entonces, estamos hablando de los soplos inocentes. Ya después de ver todas estas características, pues vamos a ver que los soplos inocentes los vamos a ver armónicos, musicales, de bajo grado. Van a cambiar con la posición del niño, o sea, se van a escuchar más, ya sea parados o acostados, y van a cambiar en su posición, o incluso moviendo el cuello en algunos de ellos. Y también con las respiraciones profundas o haciendo algunas otras maniobras, pues va a cambiar las intensidades y las características de este soplo. Van a ser niños que no tienen síntomas y que tienen estudios normales. ¿Qué se refiere que no tenga síntomas? Asintomático. Aquí es donde entra la importancia del control del niño sano en pediatría. Estamos acostumbrados a llevar a nuestros niños solamente cuando se enferman, pero la realidad es que deben de llevar un seguimiento de niño sano para ver exactamente y poder adelantarnos a consecuencias que podemos evitar. Se debe llevar el registro del peso y la talla de los niños, que son por edad, y también de acuerdo si son niños o niñas, y también hay diferencia entre un país y otro, ¿no? Los países europeos o americanos pues tienen tallas más altas que las medias mexicanas, por ejemplo. Entonces, pues sí deben de ser tablas especiales que deben hacerse en la consulta de pediatría. Son niños sanos, que no hay antecedentes familiares ni personales, no hay signos de enfermedad, tienen crecimiento normal, un desarrollo psicomotor normal con signos normales y pulsos normales. Aquí, pues, quería mostrarles esta tabla en donde incluso la temperatura, las respiraciones, las frecuencias cardíacas, las presiones arteriales varían de acuerdo a la edad y sobre todo la tensión arterial de acuerdo al tamaño del niño, a la talla. Puede haber niños muy altos, aunque tengan corta edad, y pues debemos de involucrarlos en base a la talla, no tanto a la edad. Los demás sí son de acuerdo a edad. Ahí tenemos varias tablas y varios rangos. También, como les comentaba, los percentiles de la presión de acuerdo a talla, si es hombre o mujer, de acuerdo a la edad y también de acuerdo a su talla. Y con eso sacamos si tenemos unas presiones altas o bajas o normales de acuerdo a edad. Los estudios normales, pues básicamente son los que se van a tomar en consulta de medicina general, medicina familiar o pediatría, en donde vamos a tener corazones pequeños, pulmones sanos, siluetas cardíacas normales y estudios de electrocardiograma que también son normales. No me voy a tener a explicarlo, pero eso hay que tener confianza para disminuir la ansiedad si tenemos estudios normales en su consulta pediátrica. Entonces, ¿pero por qué son tan frecuentes los soplos en los niños? Miren, hasta el 80% de los recién nacidos o el 60% de los niños escolares. Sin embargo, se considera que todos los niños, el 100% de los niños, podrían cursar con un soplo durante su desarrollo normal.
Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Un examen físico bien realizado por un pediatra y si además lo acompañamos con una radiografía y un electrocardiograma, la mayoría vamos a poder específicamente definir que es un soplo que no va a generar problema. ¿Por qué son tan frecuentes en los niños estos soplos? Aquí está la respuesta. Conexiones desproporcionadas de tamaño. Nuestro niño está en crecimiento constante y el corazón también. A veces, pues, quisiéramos que todo creciera al mismo tiempo, pero sin embargo puede crecer una parte diferente. No quiero decir que va a ser una parte chiquita y otra grandota, no, sino que simplemente va a haber conexiones desproporcionadas, angulaciones que van a provocar las turbulencias de la entrada de esta cavidad que se llama atrio derecho al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la pulmonar, incluso a las ramas pulmonares, que son las que nos llevan la sangre para oxigenar a los pulmones. La entrada a la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo o la salida de la aorta. La aorta es la que distribuye ya la sangre con oxígeno hacia todo el cuerpo. Miren, brazos, cabeza, el otro brazo y más abajo se va a distribuir al resto del cuerpo, hacia las piernas y hasta la punta del pie. Entonces podemos tener turbulencias y aumentos de la velocidad de la sangre en todas estas áreas en donde nos pueden generar soplos cardíacos. Tenemos muchos soplos cardíacos que son normales o habituales en diferentes edades, varían de acuerdo a la edad y de lo que se puede esperar. Los soplos pulmonares pues son más frecuentes en adolescentes, sobre todo si tienen alguna normalidad en los huesitos de su pecho. El más frecuente en pediatría en las edades preescolares y escolares es este soplo, que es exactamente por la unión que ya comentamos de la salida de esta cavidad hacia la aorta. Y pues otros en menores de 1 año, por angulaciones de las ramas de los pulmones, etcétera. Entonces tenemos muchas cantidades de soplos que son inocentes. Quiero este apartado aparte en el soplo funcional, en donde el corazón es normal. Sí podemos tener ciertas características, sigue persistiendo que esté poca intensidad, que no hay irradiaciones, no hay significados clínicos y no producen alteraciones hemodinámicas. Sin embargo, puede presentarse en niños que están enfermos, pero de otra cosa, o sea, no del corazón. El corazón está normal, no hay una cardiopatía congénita, pero algo más está afectando y está aumentando esa velocidad de la sangre en el corazoncito, ya sea un proceso de anemia, o sea, si tenemos anemia, pues el corazón tiene que trabajar más para llevar la oxigenación hasta la punta del pie, al cerebro, al riñón, al hígado. Entonces, pues va a haber aumento del flujo de sangre y causar soplo. En la fiebre por cualquier infección, en el ejercicio, en embarazo. Últimamente hemos tenido mucha adolescente embarazada, entonces pues ahí también se pueden evidenciar alteraciones de la tiroides, fases del crecimiento acelerado también. Y pues también dilataciones del corazón por otras causas que no son cardiopatía congénita, pero que pueden ser incluso por una insuficiencia renal, por una insuficiencia hepática, por algún choque, por algún estado de gravedad, por alguna infección grave, etcétera, etcétera, que podemos también tener algún tipo de soplo. Entonces, no se angustien. Si nuestro hijo tiene un soplo inocente, nuestro pediatra nos dice, tienes signos y síntomas compatibles a un soplo inocente y además tiene estudios normales, no se angustien. Pueden seguir en consulta con su pediatra. Siempre hay que tener las valoraciones para ver si algo cambia dentro del crecimiento del niño. No es una enfermedad. Hay que vivir sin limitaciones. No hay ningún significado actual ni en el futuro. Pueden aparecer y desaparecer, como ya lo comentamos, fiebre, ejercicio, etcétera. Es frecuente que aparezca en cualquier edad, o sea, puede ser que un niño nunca se le haya escuchado y de repente se le escuche, o al revés, que se le escuchaba y luego ya no, y luego reaparece. Y puede desaparecer con la evolución. La mayoría desaparecen cuando el niño deja de crecer. Y eso no significa que está bien o mal, simplemente es un niño sano que sigue su proceso de desarrollo normal.
Ahora quiero hablarles del soplo patológico. El soplo patológico pues es más rudo, es de intensidades mayores grado 3. Aquí no quiero que se confundan que les dije que la gravedad del soplo no involucra, la intensidad del soplo no involucra gravedad. Sin embargo, un mayor de grado 3 puede que signifique que hay una cardiopatía congénita, aunque no necesariamente grave, ¿no? No se modifica con maniobras, tiene síntomas y hay estudios anormales. Entonces, ¿qué significa que un niño tiene síntomas? Tiene dificultad para comer, va a tener dificultad respiratoria, le va a faltar el aire, tiene que hacer pausas para comer y hay un incremento de la sudoración. Le va a faltar el aire al correr, al jugar, al hacer sus actividades normales. No va a crecer normal, va a tener intolerancia al ejercicio y dificultad respiratoria. Si nosotros vemos esto, por supuesto que puede tener neumonía, por supuesto que puede tener una infección, por supuesto que puede tener otras cosas. Sin embargo, si hay un soplo y además a estos signos, pues obviamente tenemos que hacer una valoración integral. Aquí estas gráficas es para ver el grado de afectación que tiene en su capacidad física. En los niños los medimos en cuanto a la alimentación, de cuántos biberones o en cuánto tiempo se los toma, si hace pausas, si se cansa, si suda o si tarda mucho en comer. Y en los niños más grandes, pues ya de acuerdo a las limitaciones y comparados con niños de su edad. Es más o menos que niños de su edad. ¿Se cansa igual o se cansa más? Se tiene que, o de plano no puede salir a educación física, o no puede salir de cama o de casa porque se cansa de aquí a la puerta. Entonces, esas son las clases funcionales que nosotros clasificamos para ver el grado de afectación. Otra cosa, pues, que haya taquicardia persistente, que haya palpitaciones o dolor de pecho, desmayos, que se enfermen mucho de las vías respiratorias. Los niños de por sí se enferman mucho de las vías respiratorias en edades tempranas, pero se debe de tener seguimiento pediátrico para ver si sale de lo normal o no. Y la cianosis, que es la coloración azulada, ya sea de uñas o de labios, y esto se le llaman acropaquias o dedos en tambor, que ya es cuando el grado de oxigenación es faltante durante mucho, por largos periodos. Aquí, pues, los estudios anormales, si ven en comparación a la gráfica inicial, pues vemos el crecimiento de la silueta cardíaca totalmente, además de los cambios en los pulmones. Si ven, los otros pulmones se veían claritos y estos se ven muy manchados y además puede haber también pulmones o muy manchados o muy negros, o sea, que no les llegue la sangre o que les llegue sangre de más, a mucha congestión. Y el crecimiento. También si ven las formas en el corazón, también nos pueden involucrar a diferentes tipos de cardiopatías. Aquí si ven esta forma como en botita o en garrafas. Y pues nosotros echamos mano de esta medición que hacemos en las radiografías para ver si sale dentro de lo normal o fuera de lo normal. También en el electrocardiograma, pues aquí vemos ondas más intensas. No, obviamente no se las voy a explicar porque pues son temas aparte, pero se ve claramente diferente al estudio inicial que es normal. Entonces, ¿en qué momento van a enviar mi pediatra o mi médico a consulta con cardiología? Cuando duda, ¿no? Hay imposibilidad de definir si es realmente algo funcional o inocente a algo patológico. Está en ese, es que puede ser grado 2 o puede ser grado 3, ¿no? O sea, eso es una medición muy subjetiva porque depende de quién lo esté escuchando. Si hay, no, pues es que como que sí se medio cansa, pero tiene asma, ¿no? Porque los niños con asma pues también pueden llegar a cansarse. Sin embargo, pues aparte tiene el soplo, ¿no? Pues puede ser una cardiopatía. Entonces, cuando ya hay esas dudas y no se puede definir con certeza y además no está creciendo muy bien porque es melindrosito para comer o no quiere comer muy bien, no saben si es porque no come bien o porque realmente no sube de peso, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, pues hay que enviarlo. Alguna historia familiar de problemas cardíacos o en la exploración algo que llame la atención y que sugiera algo patológico. Antecedentes familiares de cardiopatía congénita, pues es también para enviarse.
algún síndrome o malformación genética. Un ejemplo claro, un síndrome de Down, por ejemplo, que puede tener hasta el 50% de problemas del corazón. Entonces, son porcentajes muy altos que definitivamente hay que revisarlos. Y muchas veces en niños muy pequeños, de menores de 1 o 2 años, puede haber, y además que no se dejan revisar muy bien y hay un poco de dificultad para poder definirlas, si es algo inocente o patológico, pues pueden existir incluso cardiopatías que no hay expresión. Aquí, bueno, más adelante les voy a comentar algo de la circulación fetal. Ahí se pueden atenuar muchos síntomas que ya se presentan después de los terceros a sexto mes, porque cambia la circulación del niño recién nacido en esas etapas. Entonces, ¿qué es una cardiopatía congénita? Es una anomalía estructural del corazón y de los grandes vasos. Anomalía estructural. Va a ser consecuencia de una alteración en el desarrollo embrionario del corazón y se va a presentar, miren, de la tercera a la 10ª semana de gestación. Hacia la 10ª semana del embarazo, el corazón ya está formado y puede estar mal formado de ese momento. Entonces, por eso es muy importante el control de las embarazadas y si es mejor planear un embarazo, sobre todo en alguien que es diabético, hipertenso, problemas tiroideos o alguna otra alteración, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, pues tenemos que hacer un embarazo planeado para disminuir todos estos riesgos. Las vacunaciones también, por ejemplo, infecciones como la rubiola, que pueden afectarse y que se pueden incluso prevenir con vacunación en embarazadas y que pueden generar malformaciones desde etapas muy tempranas del embarazo. Es la malformación congénita más frecuente, o sea, hablando de hígados, de riñones, de cerebro, de intestino. O sea, el corazón es el principal órgano que puede crecer con una malformación. Y es una causa muy importante de fallecimientos por anomalías congénitas en los niños. Por eso es muy importante la intervención temprana desde antes del embarazo. Y si ya estamos embarazadas porque salimos embarazadas y no nos dimos cuenta, pues bueno, hay que seguir un seguimiento estrecho con su ginecólogo para que el embarazo pueda seguir pues, lo más normal posible. Aquí podemos hacer diagnósticos tempranos desde las semanas 18 a 22, en donde principalmente podemos identificar malformaciones cardíacas dentro del útero de la mamá. Hay muchas malformaciones que no se pueden identificar en ese periodo. No todas son identificables, pero por lo menos las más graves podrían estar identificándose en un diagnóstico temprano prenatal. Las cardiopatías congénitas pues son muy frecuentes, pueden ocurrir del 6 al 12 por cada 1000 recién nacidos, o sea, el 0.8 al 1% de todos los recién nacidos van a tener una malformación cardíaca. Pues nuevamente antecedentes familiares pueden incrementar la incidencia y si hubo enfermedades, como ya se los comenté, miren, las infecciones que se pueden prevenir, las diabetes, el lupus, que no lo había mencionado también, hipertensión, problemas tiroideos, etcétera, etcétera, pueden provocar malformaciones en el corazón o alteraciones en el corazón. Además, algunos fármacos, el alcohol, el tabaco, todo eso, pues también pueden afectar. Personas con epilepsia que toman anticonvulsivantes, esos también pueden generar malformaciones en el corazón. Obviamente, los síndromes genéticos incrementan la frecuencia de cardiopatía. Como mencionamos, el síndrome de Down, que es con lo que más estamos empapados nosotros, el 50%. Pero miren, hay malformaciones que hasta el 100% alcanzan de problema cardíaco, ¿no? Tenemos muchas, el síndrome de Noonan, el síndrome de Down, el síndrome de Di-George, el Halloran, el síndrome de Williams, el síndrome de Turner. Entonces, si nosotros estamos sospechando un síndrome dismórfico, significa que tenga malformaciones, ya sea de algún dedito, de alguna oreja, de problemas del tórax, no crece mucho, tallas bajas, anomalías en la estructura de la cara. Todo eso, pues, debe de definirse muy bien y si ya tiene más de 2 malformaciones, pues ya se puede definir como un síndrome dismórfico y pues la valoración por genética es indispensable. ¿Por qué ocurren?
En realidad no sabemos, es causas multifactoriales. Ya vimos muchas que pudieran causar, sin embargo, no todos los que fuman van a tener cardiopatía, no todos los que toman van a tener cardiopatía. Van a afectarse también otros factores, como el factor genético, los genes, y muchos procesos embrionarios que pueden afectar. También metabólicos, ¿no? Faltas de enzimas, aquí también pues el tamiz ampliado, metabólico ampliado, o hacer, por ejemplo, pueden detectar algunas proteínas que pudieran afectar el corazón, no tanto como una cardiopatía congénita, sino como otro tipo de problemas cardíacos que pueden generarse a futuro. Tenemos muchos tipos de cardiopatías, con cianosis y sin cianosis, ¿no? Las que se ponen morados, las que no. Los que se ponen morados, persistentemente morados. Eso es algo que quiero hacer énfasis, porque normalmente los niños pueden nacer con sus uñitas un poquito oscuras, incluso por el frío, ¿no? O por cambios porque se les baja el azúcar o por algún otro tipo de cosas. Aquí la que nos interesa es la que es persistente y sobre todo a nivel del rostro, de las mucosas, que eso le llamamos cianosis central, y debe ser persistente y se puede incrementar en periodos de estrés, como en la succión o en el llanto. Puede, dependiendo, si está llegando mucha sangre a los pulmones, le llamamos flujo aumentado. Si la sangre que llega es normal, es flujo normal, o si el flujo está disminuido, serán esos pulmones que se ven muy negros, ¿no? Realmente no está llegando flujo a los pulmones por algún motivo, y son muchísimas causas. Aquí el apartado que les quería comentar, la circulación fetal. Tenemos estos dos malformaciones o estructuras básicas, pues, del corazoncito. El bebé, el feto en la mamá, está alimentado por una placenta y llega hacia un cordón umbilical y va a llegar hacia esta vía que va a saltar el corazón hacia el corazón del feto, del niño. Pero aquí, como los pulmones los tenemos colapsados, llenos de agua, no está respirando el niño dentro de la mamá, sino que simplemente está dependiendo de una placenta, pues no necesita pasar hacia los pulmones. Por lo tanto, pasa por este orificio, que es el foramen oval, y de ahí se salta hacia la circulación del niño. Y de ahí regresa a la placenta, ya que oxigena y recoge los nutrientes del niño, los desechos del niño. Llega a la placenta, se vuelve a limpiar, se vuelve a oxigenar y vuelve a hacer su ciclo. Tenemos estas dos estructuras, que es el foramen oval y el conducto arterioso, que sobre todo en niños prematuros pueden persistir, ¿no? Nacen y no se cierran a tiempo. Y si ya duran más de 3 meses, pues ya los podemos considerar como una anomalía cardíaca. Sin embargo, dentro de los primeros 3 meses puede ser algo habitual y puede auscultarse, pues obviamente escucharse como un soplo cardíaco, y hay que dar seguimiento, ¿no? Pero pues no necesariamente van a tener esa cardiopatía, sino una persistencia de la circulación fetal, que es pues un tema aparte. Estas son, por ejemplo, obviamente si nace con un ducto y ustedes dicen, no, pues es que no se diagnosticó en el embarazo, pues es porque es una estructura del embarazo normal. Entonces, a eso es lo que quería más o menos que quedara claro, que hay cosas que pues obviamente no se pueden diagnosticar, o hay estructuras muy pequeñas que no se alcanzan a ver dentro del útero. ¿Cómo se diagnostican las cardiopatías? Tenemos muchos medios diagnósticos, como son sobre todo el ecocardiograma. Es casi que nuestra pluma para el cardiólogo pediatra. Para nosotros es indispensable para poder diagnosticarlas. Tomografías, resonancias, cateterismos son otros que son estudios complementarios, entre otros. El estudio de ecocardiograma es un ultrasonido del corazón que puede hacerse a través del tórax del niño, a través del esófago, o sea, meter una sonda a través del esófago, de donde come el niño. Ya debe ser pues un poquito más grande, sí hay sondas pequeñas, pero generalmente se hacen pues ya más grandes de edad. También pueden ser dentro del corazón del niño, o el ecocardiograma fetal, que es en la pancita de la mamá.
Y pues nos va a dar muchas imágenes del corazón, 4 cavidades, las válvulas, vamos a ver la velocidad, vamos a medir la velocidad con la que está regurgitando alguna válvula o si está estrecha. También en los conductos, el tipo de flujo, si ven este flujo, pues es un flujo que es constante a este flujo que está cortado, ¿no? Eso también nos va a definir si es por estenosis o por persistencia de algún vaso, como el conducto arterioso. Nos va a permitir medir las paredes del corazón para ver si tienen tamaño normal, si están crecidas, si están gruesas. Eso también nos va a definir, pues, la característica de la cardiopatía. Por eso es muy importante no comparar un diagnóstico con otro, o sea, porque involucra muchas descripciones. Aquí les tengo algunos videitos de cómo vemos nosotros el ultrasonido del corazón. Aquí tenemos pues las 4 cavidades y las 2 válvulas. Aquí tenemos, por ejemplo, una malformación que es este agujerito que se llama CIB. Es precisamente de este tabique que tenemos aquí, tiene un agujero. A eso se le llama comunicación interventricular. Aquí lo vemos nuevamente, así en otro eje. Aquí vemos una de las válvulas de la salida de la aorta. Y también podemos ver, pues, cardiopatías tan severas como esta. Mire, solamente es una sola cavidad, una sola válvula y unas dilataciones muy importantes y además hay agua alrededor del corazón. Esto, a diferencia de esto, pues es lo que nos hace hacer los diagnósticos. Vemos las características de las arterias, las dilataciones, vean, de 4 cámaras que teníamos allá, vean cómo esta cavidad está muy crecida. Vemos las regurgitaciones de las válvulas que pueden ser muy severas, incluso niños que tengan solamente una cavidad y una comunicación constante, en vez de tener 2 válvulas, una sola válvula. Comunicaciones, aquí agujeros entre los atrios. Aquí, por ejemplo, este engrosamiento tan importante de la pared y también puede haber, pues, malformaciones que son pequeñitas como este defecto, que si bien es una CIB igual a esta que vimos aquí, pero el tamaño y el grado de sangre que pasa a través de ella es lo que nos hace la diferencia entre un niño y otro, aunque sea el mismo diagnóstico. Esta es una imagen dentro del útero de la mamá. Si ven, pues aquí se están viendo incluso ya los agujeritos. Es como este que estamos viendo aquí, pero esta es una imagen inútero. Y pues también las salidas de los vasos. La tomografía es otro medio que nos ayuda a los diagnósticos. Si tenemos dudas, pues en el eco, porque hay veces que son estructuras muy pequeñas o niños que no permiten la exploración antes de llegar a otros procedimientos que se pueden hacer en sueño o bajo sedación y además pueden causar alguna dificultad en el diagnóstico, pues echamos mano de este tipo de instrumentos. Esto le llaman conexión anómala de venas pulmonares. Las venas pulmonares regresan la sangre oxigenada del pulmón al corazón y se conectan directamente a una cavidad del corazón que es la cavidad atrio izquierdo. Y sin embargo, estas están completamente por fuera del corazón y se conectan a través de otra arteria, de esta otra tubo colector, le llamamos, hacia otra parte del corazón. Entonces, es lo bonito de estas reconstrucciones. El cateterismo también nos ayuda a definir, miren, este es un solo vaso, en vez de tener 2 vasos, una arteria pulmonar y una arteria aorta, pues tenemos uno solo y de aquí nace la aorta y la pulmonar. Y también nos ayuda a definir el tamaño de las arterias cuando no nos es posible medirlas por ecocardiograma. Nos permite hacer procedimientos también, abrir, por ejemplo, estas estrecheces a nivel de la aorta con balones y también cerrar conductos arteriosos. O sea, en realidad tenemos tanto el diagnóstico para medir presiones, oxigenaciones en cada cavidad del corazón, como para poder hacer intervenciones.
Ya finalmente quiero comentarles a través del tamiz cardiológico, es la última parte de la plática. El tamiz es una acción diagnóstica que se aplica a toda la población con la finalidad de detectar enfermedades de manera temprana. Tenemos los tamices metabólicos, por ejemplo, que los hacen al nacer para detectar sobre todo tiroides, fenilcetonuria o alguna otra alteración que pueda involucrar en el desarrollo del niño. Eso es un tamiz. Aquí estamos implementando el tamiz cardiológico, apenas está siendo parte de la Ley General de Salud y pronto de la norma oficial mexicana para que hagamos este tamiz en todos los niños recién nacidos, en el 100% de los niños recién nacidos. Y pues es de bajo costo, no invasivo, o sea, no va a involucrar ningún tipo de dolor para el niño y es relativamente sencillo de hacer. Y esto es para detectar estas cardiopatías congénitas críticas, las que vimos con baja de oxigenación y con flujos aumentados o disminuidos, son las que se van a detectar aquí. No todas las cardiopatías congénitas se van a poder detectar con el tamiz cardiológico, pero sí las más graves y que pueden ser mejoradas incluso antes de darse de alta del hospital recién nacido. Se debe de hacer entre el primer día de vida y el tercer día de vida y es más que nada porque, como les comenté, la circulación fetal persistente en esas primeras horas o días de vida pueden atenuar muchos de los síntomas de estos pacientes. Cuando empieza a evolucionar esa circulación fetal, empieza a caer esas resistencias, empieza a tener más alteraciones sistémicas muy severas que pueden llegar a la muerte. El tamiz se hace con un oxímetro especial que nos va a ayudar a hacer la prueba de saturación de oxígeno y va a, pues lo que ya les comenté, a prevenir estos desórdenes metabólicos serios en algunas cardiopatías que pudieran ser tratables. No todas pueden ser tratables, pero la mayoría sí. Se hace pues la oximetría comparativa, brazo derecho y alguna extremidad inferior y se debe de hacer con el niño pues calientito, tranquilo, de manera comparativa y dependiendo de la cantidad de oxigenación que arroje es lo que sigue para poder nosotros decir pues que un niño está con un tamiz negativo, o sea, si tiene más de 95% de oxigenación, que es normal, y menos de diferencia entre pies y manos del 3%, pues va a ser normal, ¿no? Y se debe de repetir 3 veces, pues más que nada por lo mismo, que puede haber falsas mediciones. Y ya con esto, si salen positivos, o sea que haya oxigenaciones bajas o con diferencias mayores del 3%, se le llama tamiz positivo y a estos niños se les debe de hacer un ecocardiograma antes del alta hospitalaria. Estas son las cardiopatías que se van a detectar con este tamizaje. Son, pues, cardiopatías muy severas, que pudieran ayudarse con alguna intervención temprana. Como conclusiones, pues nada más, la sospecha de cardiopatía de un niño no depende exclusivamente de si tiene o no tiene un soplo cardíaco. Para que tengan confianza pues con el médico que los está checando y que tenga esa manera de revisarlos de manera ordenada, de manera completa y echar mano de esos primeros estudios que son no invasivos y que dan mucha información, como son una radiografía del tórax y un electrocardiograma. La importancia del control del niño sano con su pediatra, del control prenatal y el control metabólico en las madres y pues no comparar un niño con otro. Un soplo cardíaco tiene significados distintos de un niño a otro, incluso mismos diagnósticos con repercusiones muy distintas. Y pues más adelante la implementación del tamiz cardiológico al 100% de los recién nacidos, pues es la meta que tenemos como pediatras, cardiólogos pediatras e incluso como hospital médica campestre, pues para poder hacer esta implementación del tamiz cardiológico al 100% de los recién nacidos. Y pues eso es todo por mi parte, estoy a sus órdenes, hoy nuevamente me presento, Carla Sofía Salinas Urbina y pues esto es la información de mis datos de contacto. Parte de especialidades pediátricas campestre,
Somos un grupo de especialistas pediátricos que estamos para ayudarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el tema y sobre todo se resuelven algunas dudas que como papás tenemos día a día, ¿no? Pues bueno, vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos algunas que nos han estado haciendo los panelistas. Permítame. Luis nos pregunta, tengo un bebé de 1 año y medio. ¿Vale la pena visitar un cardiólogo para una revisión de que esté sano o solo si el pediatra refiere que tiene un soplo? Sí, generalmente, pues, sí, ustedes pueden llevar el control del niño sano con cualquier pediatra, aunque sea subespecialista. Sin embargo, con su pediatra de confianza es suficiente para que puedan detectar a tiempo alguna alteración. No es necesario llevarlo con un cardiólogo pediatra. Muchas gracias, doctora. Rosario nos pregunta, mi hijo tiene asma, ¿valdría la pena llevarlo a revisión de su corazón? Es que no alcanza a escuchar bien lo que dijo sobre el asma. Sí, hay algunas sintomatología que se pueden confundir con otras enfermedades. El ejemplo que puse del asma es que son niños que se pueden llegar a fatigar, sobre todo si no tienen un asma bien controlada. Sin embargo, si a ese niño se le ausculta un soplo o tiene algún grado de repercusión en algún otro lado, pues sí se puede llegar a enviar. Nosotros también vemos y somos apoyo de otros subespecialistas, por ejemplo, en los niños controlados con neumólogos o alergólogos de asmas de muy difícil control, pueden llegar a generar hipertensión pulmonar y a veces nos los envían para poder hacer este diagnóstico temprano y dar coadyuvantes en el tratamiento. Sin embargo, si es un niño que tiene un asma controlado y que lo tienen que tiene una buena calidad de vida y pocos síntomas, pues no es necesario. Igual otros especialistas que nos envían, prácticamente los vemos de todos, endocrinólogos para problemas tiroideos, problemas o niños que van a utilizar hormonas, como hormonas de crecimiento como para talla baja, en niños que tienen alguna alteración como hipertensión arterial sistémica, por ejemplo, en un niño con insuficiencia renal, pues también puede afectar el corazón, o niños con cáncer que van a recibir tratamiento, también necesitan tener corazones sanos para poder recibir esos tratamientos tan agresivos y después se les hace el control para ver que no haya afectado la función cardíaca. Entonces, prácticamente, pues todas las especialidades pueden enviar niños a nuestra especialidad para hacer una valoración, pero no tal como una cardiopatía congénita, sino como coadyuvantes a su tratamiento, como complementación a su diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Rocío, si se determina que el soplo es benigno, ¿ya termina ahí? ¿O hay que darle seguimiento de alguna otra manera? Si el soplo se concluye inocente, ahí concluye. Muchas gracias, doctora. Un niño con hipertiroidismo, ¿qué riesgos tiene con respecto al corazón? Los niños con problemas tiroideos no controlados, pues generalmente son niños taquicárdicos, ¿no? Y las taquicardias, sobre todo si son a velocidades elevadas, pueden afectar la función del corazón. También nosotros podemos llevar apoyo en el tratamiento con los betabloqueadores, que son como ayuda pues al tratamiento, que no es el tratamiento para quitar el hipertiroidismo, sino como un complemento del tratamiento y pues ver que no vaya a afectar o que no vaya a tener efectos secundarios. Muchas gracias, doctora. ¿Cuáles son las indicaciones principales para poder realizar un ecocardiograma en un niño, doctora? Cualquier niño que tengamos sospecha de alguna alteración estructural, ¿no? Un soplo cardíaco patológico, como lo describimos anteriormente, pero también tenemos muchas otras, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en contingencia, ahí hemos escuchado del síndrome inflamatorio pediátrico por coronavirus.
Sin embargo, pues es algo que se está imbrincando con otras enfermedades adquiridas del corazón, como el Kawasaki, por ejemplo, que también puede ser consecuencia de algunas infecciones o algunas otras alteraciones metabólicas. Por ejemplo, incluso un niño, por ejemplo, que tuvo un accidente gravísimo y perdió mucha sangre o alguna cosa, que tuvo alguna alteración hemodinámica, pues a todos ellos se les tiene que hacer pues ecocardiograma. Igual, como les comentaba, pues niños con insuficiencias renales, alteraciones en las hormonas de cortisol, por ejemplo, tiroides, en algún momento de su vida podrían requerir un ecocardiograma. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y con respecto a los pacientes oncológicos, los niños que se encuentran bajo tratamiento por medicamentos quimioterapéuticos, ¿también es recomendado hacerles estudios de control como los ecocardiogramas? Sí, aquí pues estamos mano a mano con el hematólogo o con el oncólogo pediatra, en donde ellos llevan el control de las dosis que están administrando y el tipo de quimioterapia que están administrando. Cuando se acercan a dosis que pueden ser tóxicas al corazón o como control para finalizar los tratamientos, pues sí es recomendable hacerles esta valoración. También, previo al inicio de la quimioterapia, pues generalmente tenemos un estudio basal, porque no sabemos si esa alteración ya la tenía antes por el propio cáncer o por los tratamientos que están teniendo. Muchas gracias. Rosario nos pregunta, ¿pueden hacer ejercicio y jugar normal los niños con soplos benignos? Sí, claro, su vida normal. Soplos inocentes, no orgánicos, es vida normal. Excelente, doctora. Nos preguntan, si ya no le pude hacer el tamiz neonatal a mi hijo, ¿qué tanto tiempo después se lo puedo realizar? Pues eso se hace en los 3 primeros días, ¿no? Sin embargo, sí se puede realizar en la primera semana si no tiene alteraciones graves, pero lo ideal es hacerlo, pues la idea es prevenir, ¿no? Prevenir. Hay niños que están bajando o están modificando la circulación fetal, pues ya hacia el final de la tercera semana o hasta los 3 meses, ¿no? Pero, sin embargo, el tamiz cardíaco, pues se tiene que hacer en los primeros días antes del alta hospitalaria. Muchas gracias, doctora. 2 preguntas más o menos relacionadas. La primera es, ¿los soplos se pueden heredar? El soplo como tal, no. La cardiopatía congénita puede incrementar la incidencia en familiares que tuvieron cardiopatía congénita. El soplo, pues, es un sonido, ¿no? Y pues no necesariamente involucra una malformación. Correcto. Y la otra pregunta más o menos relacionada, ¿los soplos se pueden presentar en cualquier edad de los niños? Es decir, lo más común es que sean al nacimiento, que los detecten, pero ¿pueden presentarse en cualquier rango de edad de los pequeños? En realidad, al nacimiento hay muchos soplos que no se detectan. Por lo mismo que les comentaba, la circulación fetal, pues los pulmones están colapsados, llenos de agua, y además los vasos que nutren a esos pulmones están espasmados, ¿no? Entonces, esa relajación de esos vasos se va a hacer a lo largo del tiempo, incluso hasta los 3 meses. Entonces, si hay algún agujerito, el soplo se genera porque pasa la sangre a través de un agujero, ¿no? Y si ese agujerito está teniendo las presiones en las 2 cavidades iguales, pues no va a pasar la sangre, porque la presión está igual. Pero cuando empieza a bajar la sangre en los pulmones, la presión en los pulmones, entonces, miren, empieza a generarse el soplo. Y eso puede pasar hasta incluso después de las 3 semanas o de los 3 meses. Aquí la importancia del seguimiento pediátrico de niño sano, no esperar a que se enferme porque le cayó mala leche o por algún otro motivo, es llevarlos a revisión. Muy bien, doctora, muchas gracias. Por aquí Pamela nos pregunta, si es un soplo patológico, ¿no da alguna señal de que empeorará? Generalmente, bueno, depende de la edad, ¿no? Depende de la edad. Si hay un soplo patológico, depende de la edad. Como les comentaba ahorita el mismo ejemplo, ¿no? Obviamente al nacimiento va a estar normal porque está compensado, va a bajar la presión de los pulmones, entonces va a empezar a generar esa turbulencia, ese paso de sangre.
y dependiendo del tamaño de la alteración es el grado de repercusión que va a tener. Y sí puede empeorar con el tiempo porque obviamente empezamos en un círculo vicioso en donde nuestros niños ya empiezan a bajar de peso, empiezan a bajar su masa muscular, empiezan a bajar sus niveles de proteínas, empiezan a bajar su estado de defensa, sus defensas, y empiezan a enfermarse. Entonces, obviamente, ese niño que está enfermo y desnutrido, pues obviamente va a tener más problemas a futuro. Sí puede empeorar. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Nuevamente por aquí dejamos los datos que nos están solicitando los panelistas. La doctora es Carla Sofía Salinas Urbina, la doctora es cardiólogo pediatra, realiza también estudios de ecocardiografía. Y pues bueno, ahí están los datos de contacto de la doctora para todas aquellas personas que nos hicieron el comentario de que lo volviéramos a postear. Aquí se encuentra. Pues bueno, doctora, agradecerle su tiempo. Es un tema muy amplio, muy interesante. Es un tema relativamente frecuente en su consulta. Es muy estresante para los padres, justamente, pero lo importante es tener la información primeramente de un especialista. Y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, le otorgamos el presente reconocimiento por su valiosa plática el día de hoy, en un tema tan importante como es este. Y pues bueno, esperamos contar con su participación en eventos futuros, doctora. Claro que sí, con mucho gusto. Si a alguno les interesa más que podamos abordar, con mucho gusto estoy a sus órdenes y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues Gracias. también muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que en el apartado de folletos pueden descargar tanto la presentación que amablemente la doctora nos comparte a lo largo de la sesión del webinar, así como la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 52 de la serie, donde podrán encontrar así como algunos otros temas que hemos tocado en los webinars anteriores. Y pues bueno, compartirla con todos sus contactos. Los esperamos la próxima semana. Tenemos un tema también muy interesante, lo que es la desnutrición en el adulto mayor. Situaciones pues muy frecuentes, sobre todo actualmente por la situación de la pandemia, la falta de actividad y justamente las repercusiones que ha tenido. La doctora Cintia García Vargas nos hablará de este tema tan importante al respecto. Y pues bueno, la cita es la próxima semana, jueves 19 a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, doctora. Cuídese mucho y gracias también a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.